hubiera servido que lo aprenda más antes yo, pero bueno, con el tiempo uno aprende. Amén. Porque ellos no eran cobardes. He hablado. Y ahí que me sucedió. Bienvenidos a este penúltimo episodio de esta temporada de Escuchamos, pero no juzgamos. Las Salas Podcast es un espacio que va a funcionar a través de temporadas. Vamos a estar tomando ciertos temas importantes que consideramos para la vida dentro del cuerpo de Cristo, la familia y la sociedad, siempre dirigido a las relaciones humanas, y vamos a estar trabajando por temporadas. Así que hoy día es el penúltimo capítulo de esta temporada y te estaremos informando prontamente dónde vamos a direccionar las Salas Podcast en su temporada 2. Y por eso hoy día te queremos hablar de los juicios internos que se hacen los padres cristianos. Hemos decidido tomar este tema porque nos ha escrito mucha gente que les ha ayudado mucho el que podamos tocar temas acerca de la paternidad dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Así que ha sido muy positivo escucharles y por sobre todo que nuestras experiencias de vida les estén ayudando para la crianza de sus hijos y para romper juicios y que podamos hacerlo en la luz de la palabra de Dios. Exacto. Es un tema que yo no puedo dar mucho testimonio porque no tengo hijos, pero he hecho varias preguntas que a la hora de yo ser mamá me gustaría que me respondan. Uy, va a ser mamá. Así que por eso creo que son preguntas que nos podemos hacer bastante a la hora de criar nuestros hijos. Yes. Bueno, arranquemos. Estamos listos. Ella me va a cuestionar. Primero les queremos leer un versículo en Proverbios 13:24 de la Reina Valera. El que detiene el castigo a sus hijos aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Yo escribí una frase ahí que dice: el que no forma, desforma. Porque tú dices, ay no, pero es muy niño, no, ahora le dejo pasar un berrinche, pero a la hora de repente, cuando ya tenga 15 años, eso ya no va a ser un simple berrinche, va a ser una rebeldía. Así es. Es fácil decirlo con los hijos, ahora me toca enfrentarlo como abuela. Claro, cuando te dicen, sí, se portó mal y le tuve que retar a ti, ¡ay! Pero hay que hacerlo. Me da su cosita. Bueno. Pero también quiero, si puedes leer este versículo. Vale, dice Proverbios 13, verso 1 en la Nueva Traducción Viviente. El hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Y ahí no es solo para los papás, sino para los hijos que también pueden estar mirando este podcast. No seas, ¿cómo dice? No seas burlón. No te burles de la corrección que tus papás te hacen, o esa típica frase de yo a tu edad. Pues ellos a tu edad hacían más cosas, aprende de ellos. Yo sí me río bastante porque cuando mi papá me dice yo a tu edad, entonces da risa porque es una frase que lo dicen seguido, pero es algo que tenemos que tener conciencia porque podemos aprender de sus errores, pero también de sus logros. Así que no seas burlón, no te burles de tus papás y sobre todo toma las enseñanzas que te dan, para bien o para mal, son enseñanzas para tu vida. Y ellos te conocen, así que aunque tú digas no saben, sí saben. Amén. Que hubiera servido que lo aprenda más antes yo, pero bueno, con el tiempo uno aprende. Amén.
Bueno, por eso vamos a hablar de los juicios que los padres nos hacemos, porque realmente criar es un acto de absoluta, plena y profunda fe. Uno cuando es padre nunca sabe los resultados que va a tener con sus hijos, pero uno tiene que tener una base y es la palabra de Dios, las órdenes de Dios, lo que Dios ha dicho. Por eso aquí es muy fuerte lo que dice el verso, porque el padre que no forma, no disciplina, no crea una conducta correcta en sus hijos, dice que hay un sentimiento, una acción destructiva, lo aborrece. Y aborrecer es como despreciar algo, es muy fuerte. Por eso la palabra de Dios tiene mucha sabiduría. Y bueno, veamos si podemos sacar algo de la experiencia de estos 25 años tiene nuestro hijo mayor y 20 años tiene nuestra hija menor, así que veamos cómo nos ha ido. Los dos recién cumplidos. Ya no tenemos niños pequeños, ya tenemos solo hijos adultos y ya 3 de ellos son padres que están criando sus propios hijos. Menos. Amén. La primera pregunta es para ti. ¿Cuáles son los juicios que te hiciste a ti misma al empezar, cuando te enteraste que ibas a ser mamá? Bueno, yo creo que hablo por mí y por muchas mamás, muy probablemente, que cuando tenemos el desafío de ser mamás, uno inmediatamente se pregunta, ¿lo haré bien? ¿Estaré preparada para ser mamá? ¿Iré a hacer las cosas correctamente? Y bueno, y en mi caso, que no había tenido quizás un ejemplo tan fidedigno de la maternidad, era muchos cuestionamientos, muchas preguntas, mucho pensar si tenía la sabiduría, si estaba capacitada, pero puedo decir que, bueno, después voy a contar una experiencia que me pasó, porque puedo decir que en el momento de saber que iba a ser mamá me puse feliz. Cambió el sol, iluminaba más radiante. Cuando supe que iba a ser mamá, yo sentía que caminaba por la calle y que todo el mundo sabía que yo tenía una vida adentro y que iba a ser mamá. Y yo me sentía la mujer más especial del mundo. Y yo no sé si todas las mamás se habrán sentido así, pero en el momento que yo vi esas 2 rayitas en ese test, a mí me cambió el corazón, la vida, la mente, el color del mundo, todo cambió. Y creo que eso pasa porque uno ya viene diseñada para ser madre. Uno ya viene con un código de la eternidad en nosotras para enfrentar la maternidad. Así que en mi caso, en ese momento, la alegría y los temores creo que nacieron juntos. Pero gracias a Dios los temores se pueden vencer con la palabra de Dios. Amén. Entonces, pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son los juicios que te hicieron los demás? Porque tú fuiste mamá muy joven. Bueno, creo que el juicio más doloroso que me tocó pasar lo vivimos con el servicio de protección al menor. Ellos nos pusieron juicios por opresión religiosa, porque nosotros éramos una familia comprometida con el reino, porque nuestros hijos estaban de continuo con nosotros en las cosas de la iglesia. Entonces, claro, nuestros hijos no tenían la rutina de dormir a las 8:30 de la noche, que es algo que creo personalmente que no debería ser ninguna mamá cristiana. O sea, toda mamá creyente debería tener en su programa semanal algo que hacer para el Señor durante la semana, o mínimo un discipulado, o sea, estar formándote. Porque si yo quiero como madre cristiana poder tener autoridad para formar mis hijos, yo primero tengo que ser una hija en la casa de Dios. Entonces, si tú eres una mamá cristiana y estás escuchando este podcast y tú no estás
teniendo una reunión de discipulado a la semana donde tú te formas, donde tú creces, donde tú aprendes, tú estás generando un grave problema espiritual para el futuro con tus hijos. Primero yo y después mis hijos. Así que déjame tirarte un poquitito las orejas, pero toda madre creyente debería tener, madre cristiana, debería tener una agenda donde está incluida el servicio a Dios, la formación a Dios en su vida. Porque si eso no existe en tu vida, tú estás dejando un vacío espiritual para la vida de tus hijos. Así que, bueno, eso es un paréntesis. Creo que ese fue uno de los mayores juicios, la sociedad y el sistema que creo que ocurre en muchos países hoy día. Desde el primer podcast, cuando contamos nuestra experiencia, resulta que esto nos han llegado experiencias de Estados Unidos, de Chile, de diferentes partes, o sea, aquí en Europa, en Suecia, en Suiza, cómo el sistema quiere oprimir la crianza cristiana. No sé, quizás si sea tan bueno esto, pero a veces tú te comparas a otras religiones, porque nosotros vivimos la vida del reino de Dios, no somos una religión. No. Entonces, podemos ver que a otras profesiones de religión no se les oprime tanto como a nosotros los padres cristianos. Entonces, debemos entender que eso es una opresión que nace por causa de nuestra fe, por causa del nombre de Jesucristo. No es algo que nace porque nosotros lo estamos haciendo mal. Es porque estamos haciendo lo correcto. Entonces, como estamos haciendo lo correcto, estamos nadando contra la corriente y Satanás, a través de los sistemas, se tiene que despertar para oprimir, para provocarte opresión mental, temores, intimidación, para que tú dejes como padre de operar bajo los conceptos del reino de Dios. Entonces sí tengo que decir que el peor juicio lo viví del sistema. Tengo que decir que en general, la gran mayoría de nuestros familiares, de la gente a nuestro alrededor, siempre nos admiró por lo educado que eran nuestros hijos, por lo respetuosos que eran. Una de las cosas que nosotros quisimos hacer con formarlos y corregirlos era que ellos fueran niños con los que pudiéramos hacer la obra. Entonces sí, muchas veces teníamos que ir a visitar familias con los cuatro, que, como les acabo de decir, el mayor tiene 25 y la menor tiene 20, o sea, en un tramo de 5 años nosotros teníamos 4 hijos, entonces eran todos muy seguiditos, pero cuando nosotros íbamos a consolidar, solamente el papá los miraba de lejos y les hacía, y ellos se calmaban. Cuando no hacían caso venía él y ellos se calmaban. Entonces los criamos porque sabíamos que estábamos formando hijos para el ministerio, hijos para la obra de Dios. Y yo espero que si tú eres una madre cristiana, eso sea el deseo de tu corazón, porque los hijos son prestados, no son tuyos, son de Dios. Hay que devolvérselos a Dios con un propósito cumplido aquí en la tierra. Amén. Amén. Así que no tuvimos juicios de los familiares o la gente, sino que tuvimos los mayores juicios, los enfrentamos con los sistemas, el sistema educativo y bueno, el sistema de protección al menor, que fue el que intentó hacernos dudar, pero no lo logró. Yes. Ahora tú harías lo mismo con tus hijos. Sí. Yes. Es que dejarlos en casa para que hagan ¿Qué van a hacer en la casa? Bueno, hoy día yo veo a mis hijos, principalmente a los dos que son pastores, que el training de vida es estar en el reino. Así que mis nietos ahí duermen abajo de la silla, igual como lo hicieron ellos. Y bueno, nuestros hijos han seguido los mismos... Bueno, creo que han seguido los mismos y han mejorado, que eso es lo maravilloso de la generación que viene, porque la generación que viene tiene la oportunidad de decir, esto yo no lo repetiría y esto yo lo repetiría. Uh-huh. Valentina contaba el testimonio hace un tiempo atrás de cómo ella pudo medir lo que no haría con sus hijos a través de nuestros errores, pero también lo que haría
y lo repetiría y lo seguiría haciendo porque fue lo correcto, lo que dejó un buen legado. Entonces, qué maravilloso es cuando tú dejas un piso donde tus generaciones pueden construir de manera superior. Así que me da mucho gusto y mucho coraje para poder estar sentada en esta silla y decirte: mamá, no te estás equivocando, la decisión que tomaste de criar tus hijos para Dios en el Evangelio es la correcta y te va a traer gozo y fruto. Amén. A su tiempo. A su tiempo, exacto. ¿Le hicieron mucho juicio por haber criado sus hijos en la iglesia? No. Tengo que decir que en un momento a lo mejor yo sentí que a lo mejor nos juzgaban porque nuestros hijos no dormían temprano, no hacían cosas que hacían los otros niños, pero nunca se metieron. A ver, principalmente hablando de nuestros familiares, es decir, la familia de mi esposo y mi familia, nunca se metieron en la crianza de nuestros hijos porque, número uno, nosotros establecimos límites desde el inicio. Número dos, rápido vieron que nuestros hijos eran felices, eran niños alegres, eran niños sanos, eran niños que disfrutaban como cualquier niño normal, pero eran más educados, eran responsables y eran respetuosos. Yo todavía cuento con orgullo que en mi casa hasta el día de hoy nunca se escuchó un portazo. O sea, ninguno de nuestros hijos se paró de la mesa enojado y gritando ¡ah! Y ¡pa! La puerta. Nunca. O sea, tengo que decir que en eso Andrés y yo no nos equivocamos en ser estrictos con ellos porque nunca hubieron esas actitudes de rebelión en la casa. Después hubieron otras en su adolescencia que gracias a Dios no llegaron a mayores, todas las cosas pudieron estar a la luz del Señor y los errores nuestros los pudimos enfrentar para que ellos no los sigan con las siguientes generaciones. Mira, quiero hacer hincapié en algo muy particular, porque la palabra del Señor dice que a nadie le gusta la disciplina en su tiempo. Uh-huh. En su tiempo la disciplina no es agradable. ¿Cómo lo dice el verso específicamente? Si lo puedes buscar, amor. La disciplina no agrada, no es un deleite en su momento en nuestras vidas. A ver si podemos leer el verso, amor. Hebreos. ¿Lo encontraste, Cata? En eso estoy. A ver, lo vamos a dejar. Pero yo quiero llevarte el verso al mirado desde otro punto de vista, porque pareciera que ese verso 12:11, Hebreos 12:11, pareciera que esa verdad nos va solamente para el que recibe la corrección. Te gané. Hebreos 12:11 dice así: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ellas. O sea, la disciplina dice que no se siente agradable. Pero yo quiero llevar al que ejerce la disciplina. Porque los padres, cuando ejercemos disciplina, la disciplina también nos duele. La disciplina al padre también le duele. Y el padre que no quiere ejercer disciplina es porque se ama demasiado a sí mismo para ejercer disciplina. Porque a la hora que uno como padre ejerce disciplina, también se le crea un dolor. En estos días, por ejemplo, hablaba con mi hijo mayor, con Benjamín, que le tocó darle su primera disciplina a Elías. Y Elías es muy tierno, sí. Es un niño muy tierno, muy alegre. Nosotros le decimos el niño feliz. Entonces, pero le tocó a Benjamín
un berrinche pero eso, eterno. un berrinche que duró sus 20-25 minutos y bueno, tuvo que tomar una decisión. Benjamín tuvo que pensar racionalmente, si yo le permito este berrinche, va a haber un segundo, va a haber un tercero. Entonces tuvo que tomar la decisión y bueno, después nos llama porque sí, todos los papás sentimos ese dolor a la hora de disciplinar. Así que la disciplina no es algo que solo duele al que la recibe, sino que también hay que ser bien valiente para ejercer la disciplina. Claro, sí, hasta hay un meme de eso, que la mamá le está pegando al niño así, pa, y a mí me duele más que tú. Y le sigue pegando así. Sí, pero bueno, a mí me tocó muchas veces irme a la habitación y después llorar y cuestionarme, y creo que esto es algo que me toca mucho tratar con los papás. El otro día hablaba con una jovencita de nuestra iglesia que tiene una bebé de 4 años, 5 una años. Niña. Es una niña, se le tocó ejercer disciplina y también llegó a preguntarme, ¿lo hice bien? ¿Lo hice mal? Yo quiero hacer lo correcto. Y bueno, es algo que nos va a pasar a todos los padres. Ejercer disciplina es una acción solo de valientes, por eso esto va para padres y pastores si tú estás escuchando. O sea, cuando uno tiene que ejercer disciplina en la casa de Dios, como padres, como ayos enviados a edificar la casa de Dios, si tú no ejerces disciplina, tú eres un cobarde. Y al final se te van a deformar. Porque el que no forma, desforma. ¿Y de dónde viene esa frase? De nuestro apóstol. De nuestro apóstol. Yo le agradezco a nuestros apóstoles porque yo puedo ser una hija muy terca, muy difícil, pero cuando ellos deciden ejercer disciplina en mi vida, yo lo puedo ver, duele, uno siente incomodidad, pero ellos nunca han cedido y eso es muy sano porque en algún momento la disciplina que uno mantiene en el tiempo produce fruto. Claro. No es la disciplina que diste una vez y después te arrepentiste y le pediste perdón al hijo No, la disciplina que mantuviste en el tiempo. Esto es así, yo como padre sé que esto es así, yo como padre sé que esto lo estás haciendo mal, yo como padre sé que voy a mantener mi postura porque yo sé que esto te va a hacer daño en un tiempo próximo. Y también también el padre no puede ir a decirle perdón al hijo si tú sabes que lo que estás haciendo le va a servir y edificar en el futuro. Porque si tú vas y le pides perdón al hijo, yo pensaría, pues él se equivocó, yo no. Claro. Yo tengo la razón. Ahora, también el padre puede pedir perdón cuando sabe que se equivocó. Claro. Me refiero a lo que tú estabas diciendo, a hacer continuo, si tú sabes que eso le va a hacer mal en un futuro. Cuando, por ejemplo, la disciplina está mal accionada, cuando viene con ira. Eso iba a decir, cuando no tienes momento de, pasó eso, voy a pensar cómo hacer para no accionar con ira, pero cuando pasa eso y reacciones, si tu primera reacción es desahogarte con tu hijo, ya está mal. Exacto, porque ya no es disciplina, es ira. Y la ira, dice la palabra, padres, no airéis vuestros hijos, hijos, no airéis vuestros padres. La ira provoca desunión, dolor, quebranto. Entonces la disciplina tiene un ambiente. Y la disciplina, según Hebreos y según Proverbios, es amor. O sea, la disciplina, por eso Benjamín dice que llegó a la casa, reflexionó, pensó y decidió. Sin embargo, yo puedo decir que en muchos momentos en mi casa se ejerció la ira por la disciplina con ira. Y fue esa ira la que provocó consecuencias. Porque abrió heridas, provocó dolores, más contra tales cosas, dice la palabra, el fruto del Espíritu, que el primero es amor, contra tales cosas no hay ley. Dios opera cuando opera en nosotros, cuando operamos en amor. Cuando operamos en el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, cuando operamos en ese ambiente, la disciplina entonces está en las manos de Dios. Contra tales cosas no hay ley. Está en el ambiente de la dimensión espiritual. Uh-huh. Pero cuando hay ira, Dios se sale de la suma. Uh-huh.
ya es como, bueno, ahí verán las consecuencias en el futuro. Claro, porque ira es carne. No hay ira santa. No me vengan con, tuve una ira santa. No. Uno puede tener ira, pero esa ira la tiene que dominar. Tiene que darle un propósito, tiene que darle una dirección y entonces no destruye. Y dominio propio. Exacto. Así que, ¿qué puedo decir? No tuvimos muchos juicios de la gente porque Andrés y yo dejamos claro desde un principio que la crianza de nuestros hijos era nuestra. Nunca le fuimos a dejar la crianza de nuestros hijos a los pastores, por ejemplo. Que muchos los hacen ahora. Exacto. Es terrible. Yo recuerdo una vez cuando yo no entendía por qué los niños de la iglesia me tenían tanto miedo. Ahora, por ejemplo, los niños, nosotros llegamos a la iglesia aquí a Madrid, a Salamanca, y los niños corren al auto, corren a recibirnos, corren a abrazarnos, a saludarnos, y me miran la ropa y cómo me vestí, y me dicen que estoy bonita, y me hacen cartas y dibujitos, porque yo descubrí que años atrás, los padres, bueno, no aquí en España, nos ocurrió en Suiza, en el inicio de nuestro pastorado, los padres ejercían disciplina con nuestros nombres a sus hijos. Terrible, terrible. Y eso te deja sin autoridad como padre también. Y los niños te tienen miedo cuando tú tienes que ser como un pastor, la persona donde ellos quieran correr para confesar sus pecados y buscar ayuda. Sin embargo, tú hiciste al pastor el monstruo de la disciplina, del enojo, el monstruo de la ira. Terrible, porque eso también lo hacemos con los policías. Voy a llamar a la policía. Sí. Y ejercemos... O si no te duermes, va a venir el cuco o algo así. Claro, va a venir el cuco, la araña, el fantasma, va a venir... Está malísimo, eso está malísimo. Error, malo. Eso hay que cambiarlo. La disciplina y el orden son los padres. Solo a los padres, papá y mamá, se les dio la autoridad para disciplinar a los hijos. Y cuando los hijos están en la casa de Dios y empiezan a ser formados, ya también esa autoridad se le otorga a sus pastores, apóstoles y a quienes estén a cargo de la disciplina espiritual de los hijos. Pero mientras los hijos son pequeños, la disciplina la tengo yo como padre. Claro, no puedo asustar a los hijos con los pastores. Con nadie. Entonces yo llegué a la iglesia un día, Catalina, y los escuché a los niños de la iglesia cuando yo abrí la puerta decir, viene la pastora, cuidado, que ella nos pega. Imagínate, llegan a decir eso en la escuela. Bueno, ahora me da risa, pero qué terrible que esa era la imagen que los padres dejaban con los hijos, porque ellos no eran cobardes y ellos no querían ejercer autoridad. Ellos no querían ser la figura de autoridad que cae mal, que molesta, que provoca ira. En algún momento vas a tener que ser el malo de la película. Claro, y no puedes también, si son un matrimonio, no puedes echarle la culpa siempre al otro. Es que tu papá, es que tu mamá, y dejar a tu esposo o a tu esposa como mala. Lo que yo puedo dar testimonio es que si mi papá me corregía, mi mamá iba a estar de acuerdo. Entonces yo sabía que no había ningún doblez ahí. Yo sabía que si me regañaba uno no podía ir corriendo al otro. Era imposible eso. Si uno regañaba, yo sabía que el otro iba a estar de acuerdo, pase lo que pase. Entonces yo sé que eso es muy bueno. Porque sabe que, están los hijos, los padres, y dentro de los padres no va a haber una división para que se puedan meter. Y eso crea seguridad. A la larga, no en el momento. A la larga hay una seguridad en el corazón de los hijos. Aleluya. Nos alargamos en esta pregunta. La siguiente sería... A ver cómo respondes esto. Me está asustando. Le está pensando mucho. ¿Cuál podría ser el consejo para tus hijos para que no lleguen a odiar a Dios o, digamos, no terminen dolidos? ¿Cuál sería el consejo para los padres para que críen a sus hijos que no odien a Dios? ¿Eso?
Sí, porque hay muchos casos de que los niños se pudieron criar en la iglesia o en el evangelio, pero muchas veces yo he escuchado muchos casos de que terminan dolidos. Y es algo que, ejemplo, yo no entiendo porque no lo he vivido, pero también me digo cómo podrías evitar eso o cómo lo hiciste tú para que ellos no se duelan. Bueno, creo que hay un solo secreto para eso. Y es que tú tienes que ser un padre que ama a Dios. No se puede tratar de reproducir algo que tú no vives. Es por eso que comencé diciendo que si tú eres una madre cristiana y estás sobreprotegiendo a tus hijos, que duerman temprano, que tengan el descanso, tú eres una madre mundana. Es fuerte decirlo, pero eres una madre que piensa igual que las madres del mundo. Las madres cristianas, nosotros lo que creemos lo vivimos. Lo que creemos lo manifestamos, lo expresamos. Entonces, creo que el secreto para que tus hijos no se duelan con Dios es que ellos crezcan en un ambiente espiritual sano. O sea, hay cosas que tú puedes manipular, pero hay cosas donde no puede entrar la manipulación ni las cosas del mundo, ni las obras del diablo, y es la legalidad espiritual. Y la legalidad espiritual dice que tú multiplicas lo que tú eres. Tú no multiplicas lo que tú no eres. Claro. Entonces, si yo quería que mis hijos amaran a Dios, si yo quería que mis hijos sirvieran a Dios, si yo quería que mis hijos tuvieran una relación sana con Dios, eso primero lo tenían que ver de mí y yo lo tenía que vivir. Claro. Porque por más que tú hables, las palabras no tienen peso cuando no vienen de una vida rendida a Dios. Pero cuando vienen de una vida rendida a Dios, las palabras dan ecos por la eternidad. Como no le puedes pedir a tu hijo que guarde su habitación si ni siquiera tú lo haces. Exacto. No puedes pedir a tu hijo que ore si tú no oras. Claro. Dale. Esos son que no puedes pedir algo que ni siquiera tú puedes dar. Ejemplo, no le puedes enseñar tú a tu hijo básico. No puedes enseñarle tú a tu hijo cocinar si ni siquiera tú sabes hacer un huevo frito. Es que es lógico. Claro. Y creo que ese es el único secreto. Es muy fuerte porque la palabra del Señor dice, a ver si me ayudas, amor, con este verso. Dice que cuando uno desprecia el sacerdocio, no sé, creo que está en Ezequiel, cuando uno desprecia el sacerdocio, uno genera un ambiente espiritual sobre los hijos. Por eso uno no puede despreciar el sacerdocio. El sacerdocio en la casa tiene que ser algo que nosotros amamos, algo que nosotros como padres estamos rendidos al sacerdocio. Y sacerdocio es servicio al templo y servicio a Dios. Oseas 4:6. Mira, estaba perdido. Oseas 4:6. Dice así: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que ustedes olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir sus hijos. ¿Me puedes...? Hay una versión, creo que es la Dios habla hoy, que dice, por cuanto ustedes se negaron a servirme en las labores de mi templo, yo me olvidaré de sus hijos. Es muy fuerte este verso porque creo que este es el secreto, Cata, el secreto mejor guardado. Si tú te mantienes en el sacerdocio, ejerciendo el sacerdocio, entonces Dios se ocupa de que tus hijos le amen, que tus hijos le sirvan, que tus hijos le busquen. ¿Esta? Wow, aquí lo dice muy fuerte. A ver, esta tiene... La TLA. Es la TLA. Ni los sacerdotes me reconocen, por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Porque se negaron a servir en mi templo. ¿Puedo agregar algo? Claro. Que a nosotros fue mi
mi visión constantemente, y es ser la misma persona en todos lados. O sea, nosotros no amamos a Dios solo en la iglesia. Amamos a Dios en la casa, amamos a Dios. Fuimos las mismas personas frente a todo el mundo. Frente a nuestro apóstol éramos los mismos, frente a nuestros hijos, frente a la iglesia. Nunca dimos una doble cara. Entonces eso ayudó a que nuestro evangelio sea transparente, sea claro. Integridad, porque muchos hijos de creyentes no quieren seguir al Señor o están heridos con las cosas del Señor porque los días domingos los papás levantaban las manos y el día lunes le levantaban la mano a los padres, o sea, a la mamá o al papá, se golpeaban, se insultaban, y eso traía daño de para qué vas a ir a la iglesia si tu vida nunca cambia. Pero para nosotros creo que toda nuestra vida ha sido en base al amor que le tenemos a Dios, al servicio a Dios. Todo nuestro matrimonio, todos nuestros hijos ha sido una entrega sincera. Es por eso que uno tiene que entender que la palabra de Dios es legal. Entonces, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Exacto. Si la palabra de Dios dice algo, ese algo es verdad. Y si en nuestras casas nosotros queremos criar hijos que amen al Señor, que sirvan al Señor, tú tienes que ser el primero que ame al Señor y tienes que ser el primero que sirva al Señor, el primero en estar en los negocios de Dios, el primero en buscar perfeccionamiento continuo delante de la presencia de Dios. ¿Vas a cometer errores? Sí. No existen padres perfectos, pero insisto con esto. A mí esta verdad me cambió el Evangelio. Si nosotros operamos bajo la obra del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, contra tales cosas no hay ley. Te podrás equivocar como ser humano, pero si operaste bajo el fruto del Espíritu, entonces Dios esas cosas las toma y las usa para bien. Así que sí, si te tuviera que decirle cómo puedes criar tus hijos para que amen a Dios y no lo rechacen, porque encuentro que la palabra odiar es bastante fuerte, pero bueno, lamentablemente sí hay casos que han terminado odiando a Dios por lo que vieron en sus casas. Una de las cosas que creo es 100% que esta palabra es verdad y que si yo amo el sacerdocio, Dios va a estar pendiente de mis hijos. Léelo al revés. Si Dios se olvidará de tus hijos, si tú lo haces lo que Dios pide y sigues su mandamiento, entonces Dios estará de continuo atento de tus hijos. Por eso cuando ellos han vivido sus procesos, han vivido situaciones difíciles, mi esperanza está en esto. Y bueno, si me puedo alargar un poquito. Esto es una de las palabras que nos ha guiado, pero creo que Isaías, si te puedo dejar un regalo para que te sostenga, Isaías 59:21 ha sido una palabra vital para criar nuestros hijos, porque las promesas de Dios se generan de generación en generación. Yo, por llevarte a ti a la iglesia, no te puedo obligar a ti a amar a Dios, pero si yo en el espíritu, yo soy algo y yo soy alguien, eso Dios promete reproducirlo en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos y en los hijos de los hijos de nuestros hijos. Mira lo que dice Isaías 59:21, dice, y este es mi pacto con ellos, dice el Señor, mi espíritu no les dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Y ahí pone su sello. ¡Pah! Entonces hoy día, esta palabra yo me tenía que asegurar de estar llena de Dios en mi espíritu, porque lo que había en mi espíritu Dios lo iba a entregar a las generaciones, y asegurarme que mis palabras fueran las palabras de Dios, porque mis palabras iban a pasar de la boca de mis hijos a los de mis hijos y los de mis hijos y los hijos de mis hijos. O sea, realmente una vida de integridad, como lo decía mi esposo, es lo que le va a heredar a tus hijos.
lo quieran ellos o no lo quieran ellos. Exacto. Esto es legal. Eso iba a decir. Es que esa última palabra es aquí el Señor, ¡pah! He hablado. Y ya. O sea, eso iba a decir, porque cuando nosotros tuvimos todo eso, cuando yo pasé mi proceso, yo no quería saber. Yo de verdad no quería saber nada de Dios así, y era como ya déjeme tranquila. Ni siquiera era tú hablándome, ni siquiera era mis papás, ya era el Espíritu Santo constantemente ahí, hablando. Así que, claro, esta palabra fue una promesa de Dios para la vida de mi mamá, pero que se hizo realidad en mí. Y entonces es como, si tú la tomas y tú haces lo que dice esta palabra, es como dice mi mamá, ¡pah! Ya hablo. No hay marcha atrás con eso, como cuando un juez dice, y esta es la sentencia. Caso cerrado. Caso cerrado. ¡Pah! Y ya está. No puedes hacer nada más. O sea, ni que tus hijos quieran, ni aunque tú quieras, está dicho. Y cuando los resultados se tergiversan y vemos que no estamos viendo lo que Dios dijo que se tendría que ver, no hay que ir contra los hijos. Hay que ver en qué yo estoy operando mal, qué legalidad estoy pasando a llevar de la palabra de Dios, porque si tú te corriges, aunque tu hijo viva a la otra vuelta del mundo, es legal que si tú corriges esas áreas de tu vida, eso se genera de generación en generación. Así que creo que si pudiera aconsejar algo a los padres, no traten de cambiar sus hijos con opresión humana, con manipulación o con fuerza humana, con inteligencia humana, sino que esto es legal, esto es espiritual, puramente espiritual. Criar hijos es un acto espiritual. Sí, un acto de fe también. Yo quiero decir algo que lo he visto en mi mamá y en mi papá, porque fueron criando a los dos, pero creo que en el momento en que nosotros pasamos porque los cuatro pasamos todos nuestros momentos, ustedes nunca fue como dudando, sino que profetizaban más fuerte, sino que declaraban las palabras más fuerte. Creo que eso también era como un acto de fe criar los hijos, porque aunque no lo veas en ese momento, tú estás criando un pastor, como en tu caso tú criaste 2, quizás habrás criado pastores para naciones, no sé. Quizás tú estás criando un profeta para Dios y aunque en ese momento tú no lo veas, tienes que seguir creyendo en eso. Por eso las palabras también que te dan son bastante importantes, creo yo. Y yo creo que crié 4 pastores. Amén. Amén. Realmente creo que Andrés y yo nos definimos que nuestros hijos no estábamos tan obsesionados con que fueran ingenieros, que fueran arquitectos, que fueran doctores, que tuvieran grandes carreras, y con esto yo no estoy diciendo que eso está mal. Ojo, nosotros como ministros de Dios tuvimos el desafío, la carga de dejarle un legado a la casa de Dios. De hecho, recuerdo un día orando, cuando yo le digo, Señor, orando por nuestra vida financiera, y el Señor me da una palabra, y el Señor nos dejó tan claro, hace muchos años atrás, cuando usted era muy pequeño, y el Señor nos dice, porque ustedes son de la tribu que no tiene tierra. Su herencia es Jehová. Entonces yo entendí que no tenía que vivir por los afanes del mundo, no tenía que vivir por las cosas que otros corrían, no tenía que correr y mi mente no tenía que estar allí, que yo todo lo que hacía lo tenía que hacer porque Dios nos había diseñado como familia para servir en la casa de Dios, como ministros. Así que creo todavía por los otros 2 hijos que todavía no han sido activados en su llamado, pero están siendo formados y viviendo sus procesos y sus tiempos, que a la hora de Dios todo es perfecto. Amén. Se nos ha ido mucho el tiempo, muy rápido, y solo hicimos 3 preguntas. Vaya. Pero para la última, y pues las últimas quedarán en suspenso. Wow. O si no, un día te hago una entrevista y lo subo. Bueno, ahí escriban. Si quieren que terminemos las últimas preguntas, podemos hacer
un siguiente podcast de lo mismo. Una continuación, pero ustedes díganos. ¿Cuál sería el juicio que tú pudiste haber hecho al empezar la maternidad? Creo que se parece mucho al principio, pero la siguiente es un poquito más fuerte, porque ahí te lo explico. ¿Cómo ponerle un límite a tu hijo? Y aquí se pone un poquito más difícil porque cada niño es diferente. Uh-huh. Entonces, ¿cómo tú lo hiciste con 4 que no se parecen? Uh-huh. Bueno, sí nos parecemos en ciertas cosas, pero la manera en que recibimos las cosas es muy diferente. Por ejemplo, yo me hiero a veces muy fácil, se me pueden decir una cosita chiquitita, para mí es el fin del mundo y pero mi mamá sabe cómo hablarme, pero tiene diferente tacto con cada uno de nosotros. Así que, ¿cómo podrías decirlo tú? Bueno, yo creo que como todo lo que hacemos en la vida es un desafío, creo que el formarse y en la palabra y también hay mucha lectura, muchísima lectura que te ayuda para entender los temperamentos y los corazones de los hijos de uno. Entonces, sí es verdad que Dios nos envió un regalo que se llama Aarón. Aarón es nuestro segundo hijo. Y bueno, Aarón tenía desde que nació un temperamento bien particular, un temperamento muy fuerte que nos obligó, Andrés y a mí, a aprender, a conocerlo, a meternos en tiempos intensos de oración, ayuno, porque claro, en un principio, mira el error, porque este error es un error que conocemos mucho, que cometemos mucho los padres. Nosotros pensamos que todo se arregla con oración y ayuno, pero no es así. Tú puedes orar y puedes ayunar y siempre tenemos que orar y siempre tenemos que ayunar, pero hay mucho conocimiento que nos puede ayudar para poder criar a nuestros hijos. Entonces Aarón, mira, déjame contarte solamente estas cosas especiales de Aarón. Aarón tenía 4 meses, 5 meses, y se despertaba todas las noches, todas las benditas noches. Y bueno, Aarón dejó de amamantar muy rápido, por diversas cosas, fue el que menos amamanté. Entonces Aarón tomó leche materna hasta los 3 meses. De los 3 meses en adelante tuvimos que ponerle el tetero. Entonces él despertaba en las noches y Andrés y yo dejábamos un tetero hecho para llegar y dárselo en la noche. Pero Aarón tenía un carácter tan definido, que él sabía cuando nosotros lo engañábamos y habíamos preparado el tetero antes. Amor, ¿es así o no es así? No había manera de engañarlo. Él quería el tetero recién hecho y él sabía que nos levantábamos, que íbamos a la cocina y que preparábamos el tetero. Y le entregábamos el tetero y él sabía. Y entonces, si nosotros metíamos el tetero en el microondas o hacíamos cualquier cosa extraña, él sabía que lo estábamos engañando. No sé si lo sentía por el sabor, no sé qué era, pero él sabía. Y no, tenía que ser el tetero nuevo, recién hecho, si no, no se lo tomaba y hacía escándalo, lloraba hasta ya el tetero nuevo. El tetero recién hecho. Entonces, imagínate el nivel, tenía 4 o 5 meses, o sea, él tenía este temperamento. Bueno, después también nosotros cuando Aarón era pequeño vivíamos en Suecia y los inviernos eran crudos. Uh-huh. Entonces sacábamos a los bebés con el traje de invierno que se estipula en los países nórdicos. En los países nórdicos todos los niños tienen trajes de invierno. Entonces cuando le íbamos a poner el bendito traje de invierno, eso era la Tercera Guerra Mundial. Ponerle a Aarón el traje de invierno porque él detestaba sentir calor. Entonces esos segundos de que le poníamos el traje de invierno y salíamos de la casa era ¡ah! Y yo hasta a veces tenía miedo, le voy a quebrar un brazo tratando de meterle el bendito brazo en el traje de invierno. Tenía 6 meses, 6, 7 meses. Entonces detestaba la silla del auto. No lo podíamos, y hasta el día de hoy, él ahora tiene 22
23 años va a cumplir. Bueno, Aarón tiene hoy 23 años. Y hasta el día de hoy no puede usar ropa apretada, detesta las etiquetas de la ropa. No le gusta sentir su ropa mojada. No, tiene muchas cosas que las tenía desde que era bebé. Entonces es verdad que digo que Aarón fue un regalo, porque Aarón nos llevó a Andrés y a mí a crecer como padres. El desafío de conocerlo y entenderlo y no dañarlo nos llevó a leer y leer y leer y leer y leer libros. Cuando empezó la época de Google y de YouTube y de que podías acceder a predicadores que te podían ayudar, que te aconsejaban, Aarón nos obligó a entrar en una disciplina que nosotros no teníamos. Entonces ahí también pudimos entender el temperamento de Benjamín, porque nunca se quedaba quieto ese pobre niño, Dios mío, no había manera de dejarlo quieto. O pudimos entender a Valentina, que no le gustaba la gente ni las aglomeraciones. Ella era una niña que le gustaban los espacios seguros y no le gustaba conocer gente nueva. Y después llegó Cata, que ella quería ser amiga de todo y a todo le abrazaba y le daba besos. Y entonces el habernos obligado la personalidad de Aarón a leer libros, a informarnos, a crecer, eso nos ayudó mucho a criar nuestros hijos. Pero tengo que agregar algo. Eso nos ha ayudado mucho a ser discípulos también. Porque cuando uno tiene discípulos, uno tiene una diversidad enorme de cosas y de gente. Tiene gente especial y espacial. Entonces, como aprendimos tanto de temperamentos, aprendimos tanto de las emociones, de los lenguajes de amor, entonces nosotros hemos podido evolucionar con esos conocimientos para hacer a nuestros hijos felices. Ahora, no se puede hacer feliz a todo el mundo, porque en el criar hijos tú no te puedes perder tú, tampoco como padre. Porque sí tengo que decir que cuando yo fallaba, me pegaba muy duro eso. Pero a la vez también me levantaba porque tenía que seguir siendo padre. Claro, entonces, no es como, renuncio. Claro, exactamente. O sea, me podía equivocar, pero tampoco podía perder mi esencia. Así que yo sí fui una mamá que cantaba, bailaba. En mi casa había música. Yo Canción trataba, para todos. Claro, de generar un ambiente contento, alegre, todos estuvieran. Entonces, traté de, con mi propio temperamento también, unificar a mi familia, a la vez también conocerlo a cada uno de ellos. Pero Andrés también, su temperamento, que es más calmo en su parte flemática, pero a la vez es más fuerte en su parte colérica, trajo mucho de orden, disciplina, y la voz del papá que siempre creaba eso. Entonces sí creo que como papás, la manera de establecer límites sanos es que tú no simplemente digas, conmigo lo hicieron así, yo lo voy a hacer igual. No, ¿qué es eso? Eso es una ignorancia completa. Completa. Yo no puedo generar una mejor generación haciendo las mismas tonteras que hicieron conmigo. Y también hoy en día, sí, la ignorancia es una decisión. Porque con todo lo que hay, Voilà. Es que de verdad, si tú decides cometer los mismos errores que te lastimaron a ti, lastimar a tus hijos así, es que tú eres un ignorante porque quieres, no porque no puedas. Y uno en esto también tiene que tener un corazón sano para que los hijos de uno, ahora que yo estoy viendo a mis hijos criar mis nietos, Valentina, por ejemplo, ella es muy sincera y muy directa. Entonces ella nos ha dicho por la cara, esto que ustedes hicieron conmigo, yo jamás lo haría. Y yo no me puedo sentir ofendida por eso. Al contrario, tiene que ser una honra saber que ellos tomaron lo mejor, desecharon lo peor y están hoy día, y con lo que uno ama a los nietos, están hoy día generando mejores generaciones. Claro. Entonces eso me da mucha alegría de también ver a Benjamín, por ejemplo, que él no tiene el temperamento de Andrés, pero en su temperamento también ejerce disciplina, orden, pero también mucho amor. Entonces cada uno está haciendo su propia familia y qué hermoso, porque los hijos son un legado que nosotros le dejamos a la tierra. Una vez leí una frase: estamos tan preocupados
de la tierra que le estamos dejando a nuestros hijos y estamos tan poco ocupados de los hijos que le estamos dejando a la tierra. Y sí creo que como padres cristianos tenemos que tener ese peso, esa carga de que nuestros hijos tienen que dejar mejores generaciones. Así que creo que así se establecen límites sanos. Aprendiendo, conociendo, informándote, y estos podcasts, por ejemplo, son una herramienta, no lo son todo. También tenemos los podcasts de liderazgo de nuestro apóstol que dejan muy claro cómo el primer líder de la casa tiene que ser un padre. Uh-huh. Un padre, una madre. Tiene que ser el primer líder que establece con sus vidas. O sea, cuesta establecer límites cuando tú no entiendes el costo de no hacerlo. El costo que pagas mañana. Algo que Andrés y yo siempre nos decíamos es, mejor le paro el berrinche ahora porque cuando tenga 15 y sea más grande que yo, no lo voy a poder hacer. Claro, es mejor en ese momento que duele mutuo, te duele a ti pero me duele a mí, que en un futuro tener los resultados. En ese momento no lo vas a ver, tus hijos tampoco lo van a entender, pero un día van a agradecer por esa corrección o también por llevarlos donde era el camino. Y bueno, papá, si te puedo dejar unas últimas palabras, ¿puedo? No seas cobarde. Tu cobardía de hoy va a ser tus lágrimas de mañana. Si tú tienes hijos pequeños, sé valiente y esforzado. Valiente para ejercer disciplina, esforzado para servir a Dios. Porque una cosa sin la otra no crían hijos en la fe. Si tú ejerces disciplina, a lo mejor va a criar un buen ser humano. Si tú ejerces el sacerdocio y la disciplina, tú vas a criarle un hijo a Dios. Un legado del reino aquí en la tierra. Entonces, tómate de la mano de estas dos cosas y camina, seguro. No tengas temor de que tus hijos duerman unas horas menos. No van a perder nada, van a ganar todo. No tengas miedo de los no, porque mañana son un sí. No tengas temor de que hoy día te vas a tener que a lo mejor encerrar en tu habitación y a lo mejor te va a doler ejercer disciplina, pero el dolor de hoy va a ser alegría mañana. Estas son mis últimas palabras que te puedo dejar. Ya sea que tus hijos sean pequeños o ya sean adolescentes, el Señor está contigo. El Señor te dio como autoridad a esas pequeñitas y hermosas y maravillosas vidas. Son un legado de Dios, son saetas en las manos del valiente. Así que sé valiente, fórmalos, críalos para Dios, no para tu alma, no para ti. Y el día de mañana, sin duda, todo lo que se siembra en lágrimas se recoge con gozo. Amén. Yo solo quiero decir a los hijos que ya están empezando a criar sus hijos, tomen lo bueno de sus papás, los malos también aprendan de ellos, pero sobre todo sean agradecidos y no sean burlón, como dice aquí, y vayan y agradezcan a sus papás por todo lo que han hecho, por ustedes y por lo que hicieron por sus hermanos también. Así es. No seamos burlón como hijos, no seamos necios. Amén. Oremos. Oremos. Tú, yo. Vale. Gracias, Señor, por este día. Señor, primeramente agradecerte por cada persona que va a ver este podcast. Amén. Que cada mamá, que cada papá que pueda ver este podcast pueda ser sanado, que toda herida que piensan que lo están haciendo mal o que lastimaron a sus hijos pueda ser sanado por el Espíritu Santo. Amén. Y que sepan que si lo están guiando por conforme a la palabra y para el reino lo están haciendo bien, papá, que no tengan duda de que ese es el mejor camino a tomar y que sepan que todo a su tiempo da su fruto, que aunque no vean el resultado ahora,
su hijo va a ser un pastor, un profeta, un maestro, un evangelista para el reino de Dios. Amén. Y que todos esos hijos van a ser herramientas en un futuro para el reino de Dios, para edificar el reino. Te damos gracias y que sepan que si te buscan a ti con preguntas, van a obtener respuestas en tu presencia, Señor. Que se metan a indagar para no lastimar a sus hijos y que en ese proceso no se pierdan a ellos mismos. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado papá, hoy oro y te presento a cada padre que va a recibir este podcast, Señor. Oro para que comprendan que tienen el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos entrega en el Espíritu un legado para hacer las cosas correctamente. Dice tu palabra que 3 cosas permanecerán, pero una es mayor y permanecerá para siempre, y es el amor. Que todo lo que hagamos en el nombre del amor, Padre, pueda traer sanidad, pueda traer corrección, y aunque la disciplina no parece ser agradable ni para el que la ejerce ni para el que la recibe, en su momento el amor va a provocar que eso tenga buen fruto. Dale espíritu de valentía a mis hermanos. Dale espíritu de sabiduría para buscarte. Dale un hambre por conocimiento de igual manera para que puedan aprender a conocer a sus hijos y no seamos ignorantes en tiempos de tanto acceso a aprender y conocer a nuestros hijos y también a los que nos rodean. Amado Dios, que no nos quedemos con el yo soy así. Y las cosas tienen que ser así porque así lo hicieron conmigo. Papá, danos un pensamiento superior, un pensamiento mayor, un pensamiento que eleve, un pensamiento a la altura de la mente de Cristo, un pensamiento que nos lleve a saber que estamos en la tierra para ir y hacer discípulos, y nuestros hijos son los primeros discípulos que te formamos y ponemos y entregamos a las manos de la obra de Dios, a las manos del desarrollo del reino de Dios. Ellos están siendo formados para que te honren, para que en esto sea glorificado mi Padre, en que ellos y nosotros podamos llevar mucho fruto y fruto que permanezca. Que sepamos que la visión del cielo y la misión de Cristo tiene que ser parte de nuestra crianza, que si criamos a los hijos para que nos agraden el alma, los vamos a perder un día porque el mundo los va a atrapar. Pero si criamos a nuestros hijos para que agraden tu alma, para que te den gozo, para que te den alegría, para que sean un Isaac delante de tu presencia, un hijo que te da risas, que te da gozo, entonces nosotros vamos a estar haciendo bien la crianza. Nos vamos a poder equivocar, pero mientras estemos en el camino de la visión y caminando por la misión, nada puede salir mal. Todo va a salir bien, todo va a salir perfecto, porque tu palabra tiene que hacer lo que tú la has enviado a hacer, porque tu palabra dice que el mismo espíritu que tú nos diste a nosotros estará en la vida de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, y las mismas palabras de fe estarán en sus bocas. He aquí, tú sellas esta palabra diciendo, yo he hablado, y yo lo creo para mí y lo creo para cualquier padre que hoy día tenga dudas y temores y falte coraje y valentía para la formación de sus hijos. Padre, que no criemos nuestros hijos con ira ni con ignorancia, sino que los criemos en amor y en espíritu de conocimiento y de poder de Dios. Gracias, amado Dios. Declaro que esta palabra va a traer reposo a los corazones, va a traer paz a los padres y les va a traer una decisión de presentar a sus hijos, primeramente sus propias vidas y después la de sus hijos, para que sean tuyos para siempre. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, el primer hijo, el mejor formado, el mejor ejemplo, el mejor regalo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, ya nos queda el último podcast la próxima semana. Ay, sí, y depende de ustedes si quieren el siguiente podcast, la continuación de estas preguntas o otro tema.
otro tema. No te olvides de darle like, suscribirte, activar la campanita y seguirnos en Instagram, Las Salas Podcast Las Salas-podcast. Las Salas-podcast. Te esperamos ahí en nuestras redes sociales y hasta la próxima.